un tratamiento que muchas veces se realizaba a la par, tanto los antidepresivos como los ansiolíticos, algunas veces los utilizábamos tanto para la ansiedad y la depresión, ¿sale? Ya habíamos visto los inhibidores de la recaptura de serotonina, que era la fluoxetina, el escitalopram, la paroxetina, la sertralina, ¿Se escucha también y que yo íbamos a grabo iniciar con lo los que yo antidepresivos hablo? tricíclicos. En general, los antidepresivos tricíclicos todos van a tener como mecanismo de acción la inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Algunos también van a bloquear los receptores colinérgicos, adrenérgicos y de histamina. Por eso algunos de sus síntomas van a ser, bueno, de sus efectos adversos van a ser parecidos. Entonces, continuamos con la imipramina. De la imipramina, su mecanismo de acción, igual, va a inhibir la recaptura de serotonina, noradrenalina. Esto en las zonas postsinápticas. Se va a encontrar pues la neurona presináptica, la neurona postsináptica y normalmente se recapturan los neurotransmisores aquí en el espacio sináptico. Al no recapturarse, va a aumentar la concentración de estos compuestos en la zona de la sinapsis para que haya mejor actividad sináptica. Y va a bloquear receptores que son colinérgicos, adrenérgicos, ¿Por qué? ay, perdón, adrenérgicos e histamínicos. ¿Cómo vamos a tener su absorción? La administración pues es vía oral. Va a estar bien absorbida, más o menos un 99% se va a absorber vía oral. No va a haber alteraciones con el consumo de los alimentos. Su metabolismo va a ser hepático y se va a convertir en el hígado a desipramina, que es un metabolito que posteriormente va a tener una excreción renal. Y la distribución va a ser amplia, va a ser más o menos un 95% a proteínas. Dame un segundito. Nada más quiero ver si se escucha. Listo, perdón. Es que tengo mi alergia. Vamos a ver también los efectos adversos. Principalmente va a ser porque van a bloquear los receptores colinérgicos, adrenérgicos e histamínicos. Entonces, el más importante va a presentar sequedad en la boca. Puede provocar constipación, que es estreñimiento, que disminuye la presión arterial al momento de pararse, que es la hipotensión ortostática, y puede ser cardiotóxico. Este es un tratamiento de segunda línea y se da en depresión persistente. Las dosis van a ir de 75 miligramos hasta 200 miligramos al día. Iniciamos con dosis bajitas y posteriormente ya vamos haciendo como subiendo las dosis. Después tenemos la venlafaxina. Este va a tener como mecanismo exclusivo la recaptación, bueno, inhibe la recaptación de serotonina y de noradrenalina. Nada más. Este no va a bloquear los receptores. La parte de ADME. Tenemos que es vía oral.
más o menos va a tener una disponibilidad del 45%, o sea, es muy bajita. Hay que tener cuidado cuando se consume con alimentos. Su distribución va a ser media. Va a haber asociación con proteínas más o menos de un 80%. Su metabolismo es hepático. Ahí se va a convertir en un metabolito que se llama desmetil venlafaxina. Y su excreción va a ser renal. Va a tener como efecto adverso hipotensión, no, hipertensión, náuseas, sudoración e insomnio. Este también se va a considerar un fármaco de primera línea para depresión y para ansiedad generalizada. También va a tener como que un margen de dosis muy alto, puede ir desde los 75 miligramos hasta los 225 miligramos día. En este caso de este medicamento, como lo consideramos de primera línea para depresión y ansiedad generalizada, se puede dar, por ejemplo, en pacientes que ya hayan tomado inhibidores de la recaptura de serotonina, se les suspendió porque terminaron su tratamiento y vuelven a recaer, es cuando se le puede dar este tipo de medicamentos. O bien cuando tiene algún problema para que no demos un inhibidor de la recaptura de serotonina. Porque pues este es como que un medicamento dual, tanto serotonina como noradrenalina. Tenemos ahora la mirtazapina. La mirtazapina, aquí ya vamos a iniciar como que otro tipo de mecanismos de acción. Estos eran tanto de serotonina como de noradrenalina, pero estos fármacos que siguen son específicos, ¿vale? Solamente de sus receptores. Entonces, su mecanismo de acción va a ser un antagonista de los receptores alfa 2 adrenérgicos y receptores de serotonina tipo 2 y 3, lo cual hace que aumente la liberación de serotonina y de noradrenalina. En esta parte vamos a tener que tiene una absorción oral que es alta. Tenemos que más o menos una biodisponibilidad con alimentos va a llegar a ser del 50%, pero cuando ya se hace sin alimentos, entonces podemos mejorar su absorción hasta un 70%. Entonces hay que pedirle a los pacientes
que realicen pues la toma de sus medicamentos después de que ellos pues desayunen para que tenga una mejor absorción de estos medicamentos. Su distribución va a ser alta también, se va a asociar a proteínas. Tiene un metabolismo que es hepático. Va a ser específico el CYP1A2 y el CYP2DC. Y su excreción va a ser renal. Por el mecanismo de acción que tienen estos medicamentos, van a tener efectos adversos como somnolencia, aumento de peso y mareo. Este va a ser un medicamento de segunda línea, solo en caso de que no hayan funcionado los inhibidores de la recaptura de serotonina. Puede también ser útil en insomnio y en pacientes que tengan pérdida del apetito. ¿Por qué se da este medicamento en pacientes con pérdida del apetito? Se da sobre todo, por ejemplo, en patologías como anorexia, porque normalmente la anorexia va de la mano también de trastornos como la ansiedad y la depresión en anudados pues a esta falta de que no comen. Entonces, aparte del tratamiento de ansiedad y depresión, pues se tiene que dar tratamiento con la anorexia. Obviamente, se les tiene que dar como que tratamiento con nutrición, pero para que aumente su apetito, ay, perdón, para que aumente su apetito, tenemos que valorar a lo mejor algunos fármacos que pudiesen aumentar el apetito y este sería como uno de estos casos. Por eso es de segunda línea para el- ese tipo de medicamentos, bueno, de padecimientos, ansiedad y depresión, pero si el paciente tiene, por ejemplo, ansiedad, depresión y anorexia, pues entonces podríamos considerarlo uno de primera línea para que mejore las condiciones de nuestra paciente. Por eso, uno de sus efectos adversos pues va a ser el aumento de peso. Las dosis que vamos a utilizar en estos fármacos van a ser de 15 hasta 45 miligramos diarios. El rango no es tan alto, entonces tenemos que ir aumentando semanalmente a los pacientes y pues nuestra dosis máxima es de 45. Si ya no funcionan estas dosis en los pacientes, sí tendremos que iniciar algún otro medicamento. Pero si el paciente, por ejemplo, tiene depresión e insomnio, se consideraría entonces un medicamento de primera línea, pero solo cuando el paciente tiene depresión e insomnio. Este es el único medicamento que es un antidepresivo específico de los receptores de noradrenalina y serotonina. Ya después tenemos los que se consideran ansiolíticos e hipnóticos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un paciente tiene una crisis de ansiedad, habíamos visto que podía tener sudoración, taquicardia, miedo, podía salir corriendo, tiene situaciones en las cuales no puede encontrarse con situaciones específicas porque le causan trastornos de pánico. En esos casos, cuando el paciente ya interfiere sus actividades, la ansiedad, porque le dan ataques de pánico, entonces sí tenemos que utilizar ansiolíticos para disminuir los síntomas en ese momento de ansiedad y que el paciente se sienta más tranquilo. En el caso de
pues de la parte del insomnio, entonces pues es específico los sinópticos. Muchos de los ansiolíticos producen sueño, entonces por eso van de la mano todos estos medicamentos, porque si el paciente se le da un medicamento ansiolítico, todo va a bajar, le da sueño. Entonces, los medicamentos que se dan también para el insomnio también suelen ser ansiolíticos porque disminuyen como que muchos de estos receptores que producen la ansiedad. Entonces, por eso estos van juntos. El primer fármaco son los agonistas alostéricos del receptor de GABA, que sería el diazepam. ¿Cuál es el mecanismo de acción del diazepam? El diazepam se va a unir a los receptores GABA, pero que son tipo A, lo cual va a potenciar la entrada de cloro. Recordemos que el cloro es muy negativo, produciendo que la membrana plasmática de nuestras neuronas se hiperpolarice, lo cual va a generar el efecto ansiolítico y sedante. Recuerda que GABA es nuestro receptor del sistema nervioso central inhibitorio por excelencia. ¿Qué es lo que hace GABA? GABA va a inhibir las conexiones neuronales y va a disminuir el intercambio de sinapsis entre las neuronas. ¿Por qué? Porque va a hacer que entre cloro nuestra célula se va a hacer mucho más negativa, evitando que cuando llegue un estímulo no se llegue al umbral necesario para realizar un potencial de acción. Entonces, al evitar el potencial de acción, la neurona queda como en pausa. Por lo tanto, no hay tanta actividad y el paciente puede sentirse más tranquilo y pues tiene un efecto sedante. En la zona de ATME tiene una absorción oral y es muy rápida. Prácticamente tiene una biodisponibilidad del 100%, por eso hay gotitas de diazepam, porque el paciente pues se puede poner las gotas, se absorbe muy rápido y tiene un movimiento celular Penal, demasiado penal, penal, rápido penal, y causa penal. efectos en minutos. Ratas, penal. Su distribución es muy alta a proteínas, más o menos el 98%. Es un medicamento que es muy lipofílico. Su metabolismo va a ser hepático, específicamente va a ser el CYP2PC19 y el CYP3A4. Y va a tener en esta zona como de sus enzimas metabolitos activos. Su metabolito activo más importante es el desmetil diazepam. Tenemos que su excreción va a ser renal. Tiene una vida media muy prolongada, más o menos va a durar 30 a 60 horas en excretarse. Efectos adversos más importantes son dolencia. Puede producir ataxia, que son como problemas al caminar. El más importante, dependencia y amnesia. Este tipo de medicamentos se les considera que tienen que tener un corto plazo, o sea que el paciente se lo tenemos que dejar por muy poco tiempo porque aumenta el riesgo de dependencia. ¿Por qué? Sus dosis son muy bajitas, de 2 hasta 10 miligramos cada 8 o 12 horas, dependiendo de cómo se siente el paciente. Su uso solamente va a ser en ansiedad aguda, en casos donde hay crisis de ansiedad, por ejemplo, en abstinencias, pero va a ser el de segunda línea.
por su riesgo de dependencia que puede ser muy alto. Después tenemos al alprazolam. Este va a tener como mecanismo de acción, igual va a potenciar GABA al unirse al receptor de GABA A. Lo cual va a hacer que tenga un efecto que es ansiolítico y relajante muscular. Su absorción es oral, rápida Penal, 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 y penal, tiene penal, una penal, a biodisponibilidad huevo. del 80 al 90%. Su distribución va a ser a proteínas, más o menos un 80%. Su metabolismo igual va a ser hepático por el CYP3A4. Y aquí los metabolitos van a ser inactivos. Su excreción es renal y va a tener una vida media de más o menos 12 a 15 horas. Efectos adversos más importantes igual, somnolencia, dependencia y abstinencia al momento de suspender. Disfrútenlos, Leti, si les doy la neta. No, no, no. Hay que tener consideración con la abstinencia porque suele aumentar el riesgo si se usa más de 4 semanas. Sus dosis van a ser muy bajitas, de 0.5 miligramos hasta 0.25 a 0.5 miligramos cada 8 o 12 horas. Se utiliza en ansiedad generalizada, y crisis de pánico, pero va a ser el de segunda línea. Tenemos también al triazolam. Su mecanismo de acción va a ser, se va a unir al receptor de GABA, ¿ah? Lo cual va a potenciar entonces su acción inhibitoria, lo cual va a generar sedación. Tenemos su ADME. Su absorción es oral, es muy rápida, pero tiene una biodisponibilidad media del 50%. Se va a distribuir a más o menos al 90% va a estar unido a proteínas. Su metabolismo va a ser hepático por el CYP3A4 y su excreción va a ser renal. Tiene una vida corta, de 2 hasta 5 horas. Efectos adversos más importantes de este medicamento: amnesia retrógrada. Somnolencia y dependencia. Si bien va a ser un
ansiolítico va a estar limitado para el uso del insomnio transitivo. Sí tiene como efecto adverso la somnolencia, pero para los insomnios no se da. Las dosis igual son muy, muy bajitas. Se da 0.125 miligramos hasta 0.25 miligramos. Y tiene que ser antes de dormir. Su uso va a ser en la ansiedad grave, pero es de segunda línea y solo de corto plazo. Después tenemos el Zolpidem. Es que quiero ver quiénes son las seleccionadas para el Balón de Oro. Este se va a unir selectivamente a los receptores de GABA A, específicamente aquellos que tienen una subunidad alfa 1, lo cual va a hacer que se active la zona de GABA, aumente su secreción y en el paciente tenga un efecto de hipnosis, pero sin efecto ansiolítico. Va a tener su ADME. Va a ser absorción oral rápida. Tiene una biodisponibilidad más o menos del 70%, unión a proteínas del 92%, su metabolismo igual va a ser hepático, David Beckham. específicamente en el CYP3 a 4, y su excreción va a ser renal. Su vida media va a ser muy, muy bajita, de 2 hasta 3 horas nada más. Efectos adversos importantes. Igual, somnolencia, apnesia y alucinaciones. No produce dependencia tan marcada como las benzodiazepinas, pero se recomienda que su uso máximo sea de 4 semanas. Sus dosis va a ser de 5 hasta 10 miligramos antes de dormir. Y vamos a utilizarlo en el insomnio. Y va a ser el de segunda línea. Lo conocemos como un hipnóptico puro. ¿Dudas hasta acá para los medicamentos? Todo bien, doctor, gracias. Entonces, en resumen, vamos a tener a los inhibidores de la recaptura de serotonina. Vamos a tener a la fluoxetina y vamos a poner aquí depresión, ansiedad y el número de línea. ¿Se da para la depresión? Sí. ¿Se da para la ansiedad? Sí. La línea va a ser primera línea. Tenemos también al escitalopram. Depresión y ansiedad, sí, sí, y también va a ser de primera línea. Después tenemos a la paroxetina.
Igual, sí, ansiedad, sí, depresión, primera línea. Tenemos a la sertralina. Sí se da en depresión, sí se da en ansiedad y también es de primera línea. Después tenemos a los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, que era la imipramina. Se da en depresión, sí, se da en ansiedad, no. Y va a ser de segunda línea. Tenemos también la venlafaxina. Se da en depresión, sí, se da en ansiedad, sí, y también lo consideramos de primera línea. Después tenemos de receptores específicos de serotonina y noradrenalina, que era la mirtazapina. Se da en depresión, sí, se da en ansiedad, no, y es de segunda línea. Después tenemos los diazepam, alprazolam y triazolam, que son específicos de GABA. Estos ya, pues los vamos a considerar, sí, por su mecanismo de acción, pero los vamos a considerar que se le conoce como mm, ahorita te doy específicamente el nombre, pero aquí vamos a tener el diazepam, el alprazolam Fue la máxima goleadora. y el triazolam. Diazepam Fue la para máxima la goleadora depresión, de la Women's Super League de Inglaterra. no. Para la ansiedad, sí. Fue la Y máxima, es de tercera línea. Alprazolam, no, fue la máxima sí, goleadora de la. igual es de tercera línea. El triazolam, no ansiedad y no depresión, porque es específicamente hipnótico, entonces es tercera línea. Y el último era el solpidem. Igual, no ansiedad, no depresión, igual va a ser de tercera línea. Y estos los van a ser las benzodiazepinas. Y específicamente, pues su mecanismo de acción era porque activaban a GABA. Y el Selpidem, no vamos a tener como que tenga una familia en específico, pero lo vamos a conocer como un medicamento sedante. Estos son como los fármacos que más se utilizan para la parte de la ansiedad y de la depresión. Vamos obviamente siempre a asociar este uso de los fármacos siempre con terapia psicológica para que los pacientes puedan encontrar la causa de su padecimiento. Podemos tener muchos medicamentos, dejarle muchos esquemas al paciente, pero si el paciente nunca se da cuenta de sus detonantes o de los problemas que pudiese tener y que esos detonan la ansiedad y la depresión, no van a funcionar los medicamentos.
Por eso sí es importante que nosotros podamos realizar, si bien un diagnóstico en el consultorio, iniciar algún tratamiento en primer nivel, sobre todo con los inhibidores de la recaptura de serotonina o de noradrenalina, pero siempre hay que referirlos al psicólogo, a los pacientes, porque no muchas veces mejoran solamente con el uso de los medicamentos. ¿Alguna duda o alguna pregunta con tratamiento de ansiedad, depresión, insomnio? Todo bien, doctor, gracias. Muy bien. Pues ya con esto terminaríamos los temas pues que me habías mandado. ¿Alguna otra duda de algún otro tema? Bueno, que ya los de No, los que... bueno, le quería comentar, no sé si me pudiera dar chance unas 2 semanas. Lo que pasa es que van a comenzar los exámenes para pasar al siguiente semestre y pues voy a estar ocupada en eso. Entonces, me gustaría tomar otras clases, pero de otra materia. Nosotros llevamos una materia en nuestro plan de estudios que se llama cirugía general. Ahí, pues, vemos todo lo relacionado a la cirugía y dentro de esos temas, están los instrumentales quirúrgicos. Entonces me gustaría, pues, que me enseñase, pues, cómo se llama, bueno, las partes de un quirófano y cómo se llama cada instrumento y los campos quirúrgicos. Eso es lo que a mí me gustaría. Ah, ok, sí, 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 sin problema. Entonces tú me vas avisando como que más o menos en qué semanita iniciaríamos, para yo irlos preparando un poquito antes. Igual si tienes como que tu temario, me lo puedes mandar. Si no, pues nos podremos basar, por ejemplo, en algún libro. Normalmente la introducción es como de que quirófano e instrumental, las diferentes áreas. Ya después se ven como que los instrumentales, bueno, se subdividen como que en varias clasificaciones. Si no tienes tu temario, entonces lo podemos ver como viene normalmente en los libros. Sí, claro, no, ese temario no lo tengo, pero me gustaría que nos basáramos en un libro. Y también aparte de eso, me gustaría ver suturas, no sé si se pueda. Ah, sí, sí, claro, también. Entonces, una semanita antes yo le mando un mensaje, pues, para confirmarle bien. Sí, sale. Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.